Muy bien. Entonces empiezo contándoles algo, y es que en la Biblia encontramos muchos relatos de hombres y mujeres que fueron desafiados por el Señor. Escucharon un llamado de Dios y se atrevieron a creerle a Dios. Hombres y mujeres que se atrevieron a salir de su zona de comodidad. Se atrevieron a creerle a Dios, se atrevieron a hacer oraciones peligrosas, persuasivas. Señor, si tú existes, haz que el vellón amanezca mojado. Si tú eres Dios, haz que yo camine sobre las aguas. O sea, gente que se atrevió con fe a hacerle este tipo de preguntas al Señor. Gente que, como les dije, salió de su zona de confort, de su zona de comodidad. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Y tú qué estás esperando para salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort? Hoy hemos titulado ese mensaje, si está tomando nota, sal de tu zona de comodidad. ¿Qué tal si me ayuda a tocar al de al lado y decirle, sal de tu zona de comodidad? Y lo primero que necesitamos es identificar esa zona de comodidad. Entonces, cada vez que Dios hizo un llamado en la Biblia a estos hombres y mujeres, ellos tenían dos caminos. O se quedaban igual e ignoraban la voz de Dios, o tomaban el riesgo y se daban la oportunidad de salir de esa zona de comodidad. Entrar a una nueva zona de aprendizaje. Diga conmigo, zona de aprendizaje. A la mayoría de nosotros no nos gusta lo nuevo, lo desconocido, y preferimos quedarnos en esa zona cómoda. Entonces, estos hombres y mujeres se atrevieron a entrar a esas zonas para explorar lo nuevo, a caminar por fe, a caminar hacia las promesas del Señor, ver de lo que eres capaz, no solo con tus fuerzas, porque con nuestras fuerzas vamos a llegar a un límite, pero con las fuerzas de Dios, con los recursos de Dios, con las infinitas bondades y misericordias del Señor, vamos a escalar cosas grandiosas. Quienes se atrevieron a caminar por fe y a escuchar la voz de Dios y se atrevieron a avanzar, tuvieron que romper el status quo, o sea, romper lo que estaba allí establecido para ellos en ese momento. El estancamiento, tuvieron que vencer las excusas, atreverse a comprometerse en creerle a Dios y depender de Dios. Y Dios desea participar en nuestra vida de esa manera activa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que siempre interviene en la vida del hombre. Dios desea estar partícipe, ser partícipe de todas las cosas que Él ha establecido para ti. Y de manera especial quiero contarte esta historia. La encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Y el profeta Elías está indignado de cómo todo ese pueblo está contaminado por esos falsos profetas y están adorando al dios Baal. Y él está diciendo, ¿acaso ese Dios responde? ¿Acaso ese Dios puede moverse? A ver, traigan sus sacrificios. Y ya usted de pronto conoce la historia, que el pueblo hace de todo, los profetas se cortan, los profetas bailan, lloran, y el dios Baal no responde. Pero él dice, el verdadero Dios responde a aquel que es capaz de llamar. Toque al de al lado, pregúntele, ¿tú llamas a Dios? ¿Tú lo llamas con fe? ¿Tú le oras con fe? ¿Tú le preguntas? ¿Tú le pides que Él intervenga? ¿Tú lo invitas a participar en tu vida? Realmente eso es salir de la zona de comodidad. A veces nosotros como, ay, ore por mí, ay, mire, estoy orando por esto, ¿sí? Y ponemos carga de oración en otros, pero nosotros mismos a veces no pagamos ese precio de buscar a Dios, de preguntarle a Dios. Y acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 24. Luego, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Entonces, nuestro Dios es un Dios que responde. Dígale al lado, Él responde. Si tú le preguntas, si tú le clamas, si tú oras, si tú te atreves a salir de tu zona cómoda, Él te responde. Y Él dice, búsquenme porque yo me dejaré hallar. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
te daré los tesoros escondidos. Pero se necesita gente que atreve a moverse, que se atreve a moverse de esa zona de comodidad. Él responde la oración porque justo eso es Él. Él es la respuesta. Él es el Dios que habla, el Dios que responde, el Dios que le gusta responder. Dígalo conmigo, a Dios le gusta responder. Y saben que es un ejercicio que tú puedes hacer permanentemente. En la medida en que más tú le preguntas a Dios, más te ejercitas en ver su respuesta. Más te ejercitas en escucharlo. Y eso es maravilloso. Me gusta mucho, Craig Groeschel escribió un libro que se llama Oraciones Peligrosas. Y está basado en que un amigo se le acerca y le dice que sus oraciones son muy mediocres. Y eso lo ofendió. ¿Cuántos se sentirían ofendidos de que alguien le dijera tus oraciones son muy mediocres? Toca al de al lado y dile, tus oraciones son muy mediocres. Cuando su amigo le dice a Craig Groeschel que él pide por cosas muy sencillas, muy superficiales, muy vanas, muy pasajeras, le está diciendo, tú no conoces al Dios de poder. Tú estás muy cómodo ahí donde estás. Y muchos de nosotros no manifestamos la gloria y el poder de Dios porque nos quedamos en la religión. Y nos quedamos viniendo a la iglesia cada 8 días sin que experimentes el poder de Dios en tu vida. Un cristiano que viene por 20 años a la iglesia y calienta la iglesia, sóbeme la silla ahí, por favor, sobe la silla. ¡Ay, qué silla caliente, sabrosa! Esas sillas de la iglesia, sabrosas. ¿Y saben qué hace el enemigo? Nos hace creer que como ya fuimos a la iglesia, ya somos espirituales. Ay, ya yo fui a la iglesia, yo soy un buen cristiano, yo voy todos los domingos a misa. ¿Cuánto les gusta la misa del domingo? Claro, es que yo me congrego en esa iglesia con el padre Bernardo. Una señora fuera de lugar, una señora tibia en su zona de confort, creía que venir a la iglesia cristiana era ir a misa con el padre. ¿Sí? Un poquito fuera de lugar, ¿cierto? Pero nos puede pasar igual a nosotros. Puedes venir muchos años a la iglesia, pero no experimentar el poder de Dios en tu propia vida. Y saben que es desafiante. Miles Monroe, un pastor que ya murió, es un hombre maravilloso, si puede leer sus libros. Él cuenta su historia y él dice, crecí viendo a unos padres que le servían a Dios, pero que sus hijos estaban en medio de la pobreza. ¿Cómo podía creer en ese evangelio donde vivíamos en la tierra y a veces sin comer? ¿Por qué tenía un padre y una madre que amaban y servían a Dios, pero no veían el poder de Dios? Y eso te puede pasar a ti. Seguir en el mismo ciclo de por qué sigo igual, por qué seguimos nuestra casa, nuestra familia, en la misma enfermedad, en la misma pobreza, en el mismo lío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos iguales? Y puede ser porque seguimos siendo religiosos que van a la iglesia, pero que no tienen relación con el Dios de poder. Elías pudo desafiar a los que seguían a los dioses falsos porque les dijo, mi Dios es un Dios que responde. Ahora muéstrenme el Dios de ustedes. Y la gente puede ver tu vida y preguntarte, ¿y ese Dios que tú sigues, ese Dios al que tú tanto alabas, vas a la iglesia y no hace nada por ti? Están desafiando nuestra fe y están desafiando al Dios al que le creemos, pero requiere compromiso. Requiere que tú y yo caminemos más. Y Craig Groeschel escribió el libro Oraciones Peligrosas, se los recomiendo. Y Bob Sword escribe otro maravilloso que se llama Oraciones Ilegales. Atrévete a creerle al Dios que responde. Ya tienen para leer cosas que nos van a desafiar. Acompáñame a lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿A quién galardona Dios? A los que lo buscan. Los que no lo buscan no van a poder recibir ese galardón. Se requiere la acción de acercarse, de salir de esa zona de comodidad, de buscarlo con fe, y quienes salen de esa zona recibirán el galardón. Toca el de al lado y dile, sal de la zona de comodidad. Sal de la religión, de venir cada domingo a la iglesia
y no experimentar ese poder de Dios. Él es real. ¿Saben qué pasa? Tu vida espiritual no puede estar basada solamente con la porción que recibes el domingo. Te vas el domingo con la porción, ay, la iglesia estuvo maravillosa, la alabanza, eso sentí a Dios, hasta lloré. Eso estuvo tan bueno que hasta lloré. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, vives sin Dios, sin relacionarte con Él, sin hablar con Él, sin mostrar el poder de Dios, sin temor de Dios, seguimos en nuestro pecado. Y lastimosamente así no vamos a poder ver ese poder de Dios. En la Biblia encontramos muchos registros de oraciones contestadas, poderosas. David escribe la mayoría de los salmos hablando de esos registros de oraciones contestadas. Y en este Salmo 103, él los llama beneficios. Diga conmigo, beneficios del poder de Dios. Salmo 103, 2. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo lo que tú necesitas, ¿dónde está? En la presencia de Dios. No lo tienes porque no sales de tu comodidad. Y yo recuerdo que hace casi 20 años nosotros fuimos desafiados como pareja, mi esposo y yo. Éramos cristianos que íbamos a la iglesia y por 4 años yo ya era cristiana. Por 4 años yo había recibido al Señor, ya me había bautizado. Hacía uno que otro discipulado en la iglesia, pero no dejaba el pecado. Y por eso no recibía el Espíritu Santo. No me comprometía. No veía los milagros, no sabía lo que era clamar y que Dios abriera una puerta sobrenatural. Pero cuando alguien me desafió y empezó a decirme, ¿usted cree que Dios tiene poder? Yo le dije, sí, yo creo que Dios tiene poder. He escuchado eso, he escuchado muchos testimonios de que Dios tiene poder. Pero esa persona me dijo, no, es que Dios quiere que tú cuentes tus propios testimonios de su poder. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Probablemente tenía peticiones pequeñas. Pero esa persona me desafió y me dijo, si tú te comprometes con Dios, si dejas el pecado y empiezas a santificarte, a guardarte para el Señor, a comprometerte en una relación diaria con el Señor, en 2 meses me vas a contar los testimonios. Y saben que a partir de ese momento mi esposo y yo hicimos un pacto de seguir a Dios fielmente, de dejar el pecado, de comprometernos con el Señor, y a los 2 meses estábamos viendo el testimonio de lo que le estábamos pidiendo a Dios. Es más, mire, en 1 año Dios nos cambió la vida. En 1 año empezamos a servirle al Señor. En 1 año el Espíritu nos bautizó y nunca más fuimos iguales. Dejamos de ser los cristianos que iban a misa cada domingo. Dejamos de ser esos cristianos que escuchan al Dios de poder, para ser los cristianos que luego dicen, nuestro Dios responde las oraciones de los justos en la tierra, que le creen a Dios. Y eso te invito hoy, a que puedas salir de esa zona de comodidad. Nuestro Dios salva, nuestro Dios sana, nuestro Dios liberta, nuestro Dios satisface los anhelos. Y Moisés nos narra una historia impactante, que es el llamado que Dios nos hace hoy. Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Si estás tomando nota, llévate esta hoy. Va a ser tu bandera que te va a hacer salir de tu zona de comodidad. Deuteronomio capítulo 1, verso 6 al 8. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Toque al de al lado, dígale ya, mucho tiempo en esa condición. Verso 7, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Verso 8, yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes. Toque al de al lado y dígale, marcha hacia esa tierra. El Señor ya te la entregó. Dile, ya te la entregó. Ya te la entregó. Arrebátala. Ya te la entregó. Ahora, ten claro algo. Lo que sucede es que empieza el duro proceso de abrirnos paso en la zona de comodidad. Moisés está hablándole a una generación que
entró al desierto y casi que nacieron en el desierto. Estos llevan, ahí en Horeb, llevan 38 años ya en el desierto, dando vueltas ahí. Muchos nacieron en el desierto. Es decir, que el desierto era lo normal para ellos. La zona de comodidad puede ser lo normal para ti. Por eso nunca te atreves a explorar otra cosa. Por eso no tienes visión para conquistar otra cosa. Y en ese momento el Señor les dice, llevan 2 años aquí en este monte Horeb acostumbrados a vivir en el desierto. Pero es hora de que salgan de aquí porque tienen una promesa, tienen una tierra prometida que conquistar. Y esta generación debía salir de esa comodidad para conquistar esa promesa. Tú y yo solo vamos a conquistar las promesas de Dios, esas tierras prometidas, si te atreves a salir de la comodidad. Miren, yo tengo el registro de alguien que nos visita en la iglesia por más de 10 años. Yo lo reconozco, bueno, ya saben que es un hombre, lo saludo, me encuentro con esa persona, lleva 10 años viniendo fielmente todos los domingos y lo veo en la misma condición. ¿Por qué? Porque se quedó siendo un visitante de nuestra iglesia. Y está bien que vengas cada domingo a la iglesia, pero si no das un paso más en tu compromiso espiritual de crecer en un discipulado, de descubrir quién es Dios, de conocer más la Biblia, de ser pastoreado en un equipo de crecimiento, en un líder, en tu vida no va a pasar nada. Y no es que Dios no te responda, no es que Dios no tenga poder, es que tú no te has comprometido con ese Dios de poder. Es que te acomodaste en esa zona de confort. Y pueden ser que esas zonas de confort tú las identifiques así. Ayúdame a identificarlas. ¿Cuál puede ser tu zona de comodidad de la que tienes que salir? Así como estoy bien. Tóquenle al lado y dígale, así estoy bien. Así estoy bien, no necesito nada más. Así estoy bien. Y yo le decía a un hombre que su esposa con lágrimas le decía, pastora, lo invito a que venga a la oración. Pastora, lo invito para que él haga el devocional. Mire, lo invito para que él se comprometa con Dios. Yo veía a esa mujer que ella estaba dando la batalla por su casa, por sus hijos, por su economía. Digo, pastora, pero es perezoso, no se quiere levantar a orar. ¿Sí? No quiere venir a la iglesia. Mire, no quiere esto. Y yo le hablo a ese hombre y yo le digo, dime que tienes ahorros. Dime que ya compraste la póliza para pagar la universidad de tus hijos. Dime que tú el día de mañana ya le estás dejando herencia a tus hijos, que tienes empresa, que tienes negocios. Dime que tú tienes todo eso. No, pastora, yo no tengo eso. ¿Y entonces por qué estás tan cómodo? Si Dios te quiere dar eso para tus hijos, para tu familia, Dios quiere prosperarte. Y entonces yo le ponía el ejemplo de un hombre que tiene empresa, que tiene negocios, que lo hemos visto prosperar, que ya pagó las 2 universidades de sus hijas, aunque están en primaria, ¿sí? Que está clamando y clamando y lo vemos todas las semanas en la oración en la iglesia con manos levantadas, comprometido y qué hay que hacer y yo le sirvo a Dios y metido con todo. Y el hombre se quedaba como, ¿y ese teniendo todo eso, por qué hace eso? Y yo le dije, porque él sabe quién es la fuente, quién es el que le da todo eso, él sabe. Y desde allí vi el cambio en ese hombre, empezó a venir, empezó a comprometerse con Dios. Ya los vi, ya compraron su apartamento, ya cambiaron de carro, ya tuvieron sus hijos, ahí van. Pero tienes que comprometerte con el Señor. Por las orillas no vas a crecer. Así como estoy bien. No sueñas, no visionas, no oras, no ves el poder de Dios. ¿Para qué complicarme? No, eso no hay que ser tan religioso. Ay, no, eso es para los evangélicos aburridos, aleluya. Ay, no, eso es para el pastor. Yo no nací para eso. Entonces, así como estoy bien, toca el de al lado. ¿No estás tan bien? Ajá, ¿listo? Tu otra zona de comodidad es estancamiento espiritual. Puedes estar luchando con incredulidad, con religiosidad, indiferencia, dureza espiritual, comparación. Mire, cuando uno es cristiano que viene de la iglesia A, de la iglesia B, de la iglesia C y compara y además tiene amigos pastores y ve una cantidad de pastores en redes, uno viene a la iglesia y viene a criticar. Y eso te estanca. Las iglesias son diferentes y todos los llamados y las unciones de cada persona son diferentes. Pero plántate en la iglesia que el Señor te puso. Comprométete con esa iglesia. El Señor dice, el que sea fiel lo haré columna de mi casa. Pregúntale al lado, ¿eres columna de esta casa? ¿Eres indispensable para esta casa? O si tú no vienes nadie se da cuenta. Pregúntale. Si tú no vienes nadie se da cuenta que tú faltaste.
Vuélvete indispensable para el reino de Dios. Vuélvete indispensable para esta casa donde Dios te puso, si crees que esta es tu casa. Comprométete, echa raíces profundas y dice la palabra que entonces serás afirmado, madurado y el árbol que crece dará mucho fruto. Dice la palabra, Salmo 1, crecerá junto a la ribera del río y su hoja siempre estará verde y aún hasta la vejez dará fruto porque está plantado, porque se volvió indispensable en la casa del Señor. Otra zona de comodidad, siempre lo he hecho así. Yo soy así, ¿y qué? Y esos que dicen a mi manera, bajo mis ideas, bajo mi forma, téngame paciencia, que yo marcho a mi ritmo, a mi manera. No han conocido la velocidad del Espíritu Santo. Toca el del Espíritu Santo, ahí toca al lado y dígale, Él es dinamita. Él te hace explotar para que cambies el ritmo de esa velocidad de tortuga que a veces tenemos, ¿o no es así? Ay, espéreme mañana. Voy a hacer otro ayuno de 40 días. El año pasado hice uno y no te sirvió de nada. Porque es hora, acción. Hágale así el del lado, duro, duro. Hora, acción. Oración. No es, estoy orando que los planetas se alineen. El Señor me mande el ángel con la trompeta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás muy cómodo. Porque te demoras mucho. Porque estás confiando en ti, en tu razón, en tu cálculo y no en el poder del Dios que te habló. ¿Qué más? Tu otra zona de comodidad, yo soy así. Y ese yo soy así está luchando con su egoísmo, con su mentalidad de escasez. Y te quiero decir, el que se quedó así está listo para morirse. ¿Por qué? Porque él creyó que esa era su última versión. Jubílese, pensiónese, recuéstese allí que ya usted no va a hacer nada más. Pero aquel que está diciendo, Señor, renuévame, dame visión. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ese está listo para que el Señor lo mande a conquistar el terreno montañoso. Entonces, si lo piensas con cuidado, las zonas de comodidad son unas barreras que te impiden conquistar. Son unas montañas que te impiden conquistar. Hace unos años yo recuerdo estar orándole al Señor y diciéndole, Señor, ensánchame. Señor, llévame a lo nuevo que tú tienes. Y recuerdo esa noche haber tenido un sueño donde yo veía que la planta crecía, pero había un techo. Y me levanté orándole, Señor, ¿qué es eso? Y me decía, quita los topes que tienes. Tienes topes en tu mente, en tus ideas. Tienes formas en las que no dejas que yo traiga lo nuevo para tu vida. Y empecé a orar y vi cómo Dios abrió un nuevo camino. Después de eso nació el Instituto Peniel. Entonces, Dios sí tiene planes de bien para nosotros, pero necesitamos salir de esas zonas de comodidad. Y finalmente, ¿cómo dejar la zona de comodidad? 1, toma una decisión. ¿Te acuerdas? Tienes 2 opciones. O te quedas en la zona de comodidad y te recibimos todos los domingos en la misa, o te comprometes en la casa del Señor con el Dios que tiene poder y trae bendición a tu casa, a tus hijos, a tu matrimonio. Yo le voy a arrebatar a mis hijos a Satanás. Mi casa y yo serviremos al Señor. Si te vuelves ese que se compromete, no vas a tener una familia tibia. No vas a estar luchando porque tus hijos amen a Dios, sino que tus hijos van a estar admirando la fe que tiene mi papá, mi mamá. Mi familia y yo vamos a la casa del Señor. Mi familia y yo vemos que los imposibles se vuelven posibles porque tenemos el Dios de poder. Segundo, comprende que Dios tiene planes más grandes que los tuyos. Los planes de Dios son mayores. Tienen los recursos, las posibilidades, las habilidades de Dios, no las nuestras. La visión de Dios es grande. La nuestra es pequeña. El carrito, la empresita, la casita, la mujercita, todo lo llamamos chiquito. Pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es un Dios que trae bendición. ¿Que nos toca empezar en pequeño? Sí, porque necesitamos aprender. Isaías 45:3. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. ¿Qué te dará el Señor? Tesoros escondidos, dice la otra versión. Riquezas
secretas. Hazle al de al lado así, conviértete en un conquistador de esas riquezas secretas del Señor. Y luego me invitas a almorzar. Dile al de al lado, me invitas a almorzar, me pagas las cuentas. ¿Ah? Listo. Tercero, comprométete en tu crecimiento espiritual. Comprométete. Dile, Señor, este es el año en que salgo del kinder. ¿Cuántos años vas a hacer el kinder en la iglesia? Y dice la Biblia que no deberían estarnos predicando otra vez del pecado, del arrepentimiento, ¿sí? De esas cosas que son pequeñas, que son los rudimentos básicos del cristiano. Ya no deberíamos estar hablando de palabras más profundas. Comprométete en tu crecimiento espiritual, creyendo lo que dice Mateo 6:33, que el que busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Pero si buscas primeramente el reino. Y el Señor, dice la palabra, que va a venir a tu vida y producto de creerle y comprometerse, Él va a romper el corazón de piedra. Ponte la mano un momentico allí en el corazón. Dile, Señor, rompe el corazón de piedra. El corazón de incredulidad, de indiferencia. Y estoy viendo los que ni se pusieron la mano en el corazón. Me paga parar en la puerta el otro domingo. Porque hay unos que ni fe tienen para hacer lo que se habla. Y tienes que decirle, Señor, yo vengo creyendo que tú eres poderoso para mudar mi corazón y darme un corazón sensible a tu espíritu, que te cree, que camina por fe, que se compromete contigo, que está dispuesto a cambiar y a ser el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea. Ezequiel 11:19 nos dice, y yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne sensible a la voz de Dios, que sea capaz de obedecerlo. Viene por el Espíritu. Y finalmente te dejo con esta promesa: comprométete con el Señor. Job 8:5. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, y si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. ¿Cuántos quieren ser engrandecidos? ¿Qué tienes que hacer? Levántate de mañana a buscar al Señor. La vamos a leer todos otra vez, si me la ponen ahí, por favor. Job 8:5 en voz alta. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Amén. Si puede ponerse en pie. Queremos tener este tiempo para orar, porque si no construyes una atmósfera espiritual de adoración, tampoco vas a ver milagros. Queremos que hoy aprendas a adorar a Dios, a no distraerte. Si puede levantar su mano al cielo un momento y decirlo con fe: la adoración abre los cielos sobre mi vida. La adoración no es un relleno. La adoración es la atmósfera en la que Dios es recibido para hacer milagros en medio de mí. Señor, conviérteme en un adorador. Que en mi casa yo establezca un altar de adoración a ti, Padre. Que yo pueda ser esa persona que te busca con fe. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Aunque estoy aquí, estoy luchando con la incredulidad. Yo no voy a levantar las manos. ¿Para qué? Yo no voy a orar. Yo no voy a hacer eso que me están pidiendo. Y hoy en el nombre de Jesús atamos toda obra de las tinieblas, atamos todo espíritu del anticristo que no te deja orar, que no te deja levantar las manos, que no te deja abrir tu boca, que no te deja creerle al Señor todo lo que está batallando hoy para que tú no crezcas, para que tú no avances. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y si lo puede decir conmigo: yo renuncio a la incredulidad, renuncio a la dureza de corazón, renuncio a todo espíritu de religiosidad que viene de la vida, del engaño, de la mentira, de los ídolos, en el nombre de Jesús. Y me desato libre. Y hoy salgo de la oscuridad y entro a la luz de Cristo. Y si usted puede dar un paso adelante, dé un paso adelante. Yo salgo de la oscuridad y entro a la luz. Y vivo en la luz del reino de Dios, que dice que mi luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo voy de gloria en gloria. Voy creciendo porque el poderoso está conmigo. Porque el Dios que responde es el Dios que hoy escucha nuestro clamor. Gracias, Señor.
Y si tú le adoras hoy con todo tu corazón y le dices, Señor, voy a darte una alabanza extravagante. Y si puedes batir tu mano al cielo, alta.